Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, leyendo estas maravillosas lecciones que estamos estudiando cada semana. En esta semana continuamos este trimestre que lleva como título Temas en el Evangelio de Juan. Y nuestra lección número 5, el testimonio de los samaritanos. Así es que vamos a estar estudiando eh, este testimonio de los samaritanos. ¿Qué es lo que sucedió allí? ¿Cómo fue que se conoció quién era Jesús, quién era el Mesías, ¿verdad? Así es que vemos como versículo para memorizar. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan 4:42. ¿Quiénes eran los samaritanos? Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. para crear estabilidad política. Los asirios dispersaron a sus cautivos por todo su imperio. Asimismo, cautivos de otras naciones fueron llevados a repoblar el reino del norte. Y la población mixta resultante fueron los samaritanos, quienes practicaban su propia forma de judaísmo. Sin embargo, las relaciones entre ellos y los judíos no eran buenas. Por ejemplo, los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo cuando los judíos regresaron de Babilonia. Los samaritanos, mientras tanto, habían construido su propio templo en el monte Gerizim, pero este templo fue destruido por el gobernante judío Juan Hircano en el año 128 a.C. En la época de Cristo, esta animosidad continuaba. Los judíos evitaban Samaria en la medida de lo posible. Aunque las relaciones comerciales eran posibles, cualquier otro tipo de interacción era tabú. Y los judíos no pedían nada prestado a los samaritanos ni recibían favores de ellos. En este contexto, Juan narra el encuentro entre Jesús, la mujer junto al pozo y los habitantes de la ciudad samaritana de Sicar. Así es que he allí todo el contexto de lo que estaba sucediendo en ese entonces y en ese entorno, ¿verdad? Nos dice que para Jesús no existen barreras que separen a las personas. Todos somos iguales para Él. Y qué bonito es saber que no hace excepción de persona. Jesús lo mismo acoge al que está en la esquina vendiendo droga, el que está sin lugar donde vivir, el que va a la iglesia, el que está trabajando. Jesús nos ama a todos por igual. Mientras vivió entre nosotros, tuvo que enfrentarse a las barreras existentes y quebrarlas. ¿Cómo lo hizo? Es la pregunta. ¿Cómo llevó la salvación a aquellos a los que nadie estaba dispuesto a ofrecerlas? Y déjenme decirle, muchas veces, ¿cómo llevas tú la salvación a aquellos que nadie está dispuesto a ofrecérsela? Es la pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Le era necesario pasar por Samaria en Juan 4:4? ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacerlo cuando podía haber tomado la ruta del este del Jordán? Mis queridos, necesitaba tener una entrevista personal con una persona especial. Y te pregunto, ¿tienes tú que hacer alguna entrevista con alguna persona especial y que fuera personal? Pregúntate esto porque a veces debiéramos de encontrarnos en los mismos zapatos de Jesús. Vamos a escudriñar esta semana a los judíos y samaritanos, la historia de los samaritanos, la mujer samaritana y el judío sediento en Juan 4:7-14. Los samaritanos aceptan al Salvador. Van a hablar de la sed del agua viva, descubriendo al Salvador, proclamando al Salvador. Y todo esto lo vamos a estar escudriñando en el capítulo 4 de Juan. Así que veamos cómo se desarrolla esta lección y comprendamos judíos y samaritanos. La historia de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Se nos dice que en el 1926 a.C., 10 de las 12 tribus de Israel se rebelaron contra Roboam, hijo de Salomón, y fundan el reino del norte en Israel, allá en Primera de Reyes 12.
1 y 16 al 17. En el 875, Omri traslada a Samaria, la capital de Israel, Primera de Reyes 16, 23 al 24. En el 732 a.C., Tiglat-Pileser III deporta parte de la población y pone como rey títere de Israel a Oseas en Segunda de Reyes 15, 29 y 30. En el 722 a.C., Sargon II conquista definitivamente Samaria y deporta parte de la población, Segunda de Reyes 17, 6. Y como podemos ver, cada uno de estos detalles nos va dando un trasfondo de quién era Samaria. En el 721 repueblan Samaria con deportados de otros países. En el 720 llevan a Samaria algunos sacerdotes no levitas para que expliquen la religión a los nuevos habitantes. En Segunda de Reyes 17, 27. En el 557 a.C., los samaritanos ofrecen taimadamente su ayuda para reconstruir el templo de Jerusalén, pero son rechazados y se amplía la hostilidad allá en Esdras 4, 1 al 3. En el 430 a.C., Nehemías expulsa a Manasés del sacerdocio y su suegro Sanbalat le construye un templo en Samaria, en el monte Gerizim, en Nehemías 13, 28. Y en el 128 a.C., Juan Hircano, en Talca de Judea, destruye el templo samaritano. Así que esta es la historia de los samaritanos. Esto es lo que había sucedido en los años. La historia de los samaritanos. Y la pregunta allí, ¿y le era necesario pasar por Samaria en Juan 4:4? Para evitar tensiones entre los judíos y los seguidores, entre los seguidores de Juan y los suyos, Jesús decide ir de Judea a Galilea, atravesando la región de Samaria en Juan 4, 1 al 4. En el camino, hace un alto a 1,5 kilómetros de Sicar, donde Jacob había comprado un terreno que había dado en heredad a José, en Juan 4, 5 y Génesis 33, 18, 19 y Josué, 24, 32. Y podemos escudriñar la historia allí, ¿verdad? Para ver cómo fue el pozo de Sicar. Pero llegando allí, Jesús se sienta junto al pozo de Jacob. Era el mediodía, el momento de máximo calor del día, Juan 4, 6. Mientras los discípulos van a comprar comida, una mujer samaritana se acerca al pozo a sacar agua. Al mediodía, cuando más calor hace, ella se esconde de los demás, no quiere ser vista ni relacionarse con las otras mujeres que temprano y al atardecer van a buscar el agua, en Juan 4, 7 al 8. Los prejuicios levantados por tantos siglos de historia impiden a la mujer hablar u ofrecer su agua a un judío. ¿Cuáles son algunos prejuicios de tu propia cultura que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás y cómo puedes superarlos? ¿Qué podrías hacer para evitar que posiblemente la cultura no ayude a que las personas puedan conocer de Cristo? La mujer samaritana y el judío sediento nos habla que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí en Juan 4, 9. Ya que la mujer no estaba dispuesta a entablar una conversación, Jesús decide romper el hielo pidiendo un favor: dame de beber, en Juan 4, 7. ¿Qué palabras para, como dicen en inglés, hacer un icebreaker, ¿verdad? Para poder hacer un rompehielos, para poder entrar a una conversación. Como respuesta, la samaritana le recuerda las dos razones por las que Jesús no debería pedirle favores o hablar ni siquiera con ella. Era mujer y samaritana, Juan 4, 9. Por lo menos, había conseguido iniciar la conversación. Como ocurrió con Nicodemo, Jesús fue directamente al grano: yo soy alguien especial y puedo darte un agua que paga toda sed, en Juan 4:10. Y al igual que Nicodemo, la samaritana pretendió interpretar literalmente sus palabras en Juan 4, 11 y 12. Jesús encendió en ella el deseo de obtener esa agua viva en Juan 4, 13, 15. Qué bonito saber que cuando empiezas a hablar de Jesús, empiezas a tocar corazones, empiezas a abrir brechas para poder impartir palabra de vida. ¿Tienes sed
del agua que apaga la sed del alma? Es la pregunta. Jesús la ofrece gratuitamente allí en Apocalipsis 21:6. Y mi querido, tú y yo estamos llamados a ofrecer esta misma agua a todo aquel que se acerca a nosotros para que pueda apagar su sed. Los samaritanos aceptan al Salvador y miren, vamos a ver cómo fue que aceptaron. Sed del agua viva. ¿Quién no quiere una agua tal? ¿Quién no quiere agua que pueda vivir por siempre? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En Juan 4:15, me imagino a esta mujer tratando de evadir el poder encontrarse con otras mujeres, el tener que encontrarse con personas. Dame agua para no tener que venir a sacarla aquí. Una agua que sea viva, que se mantenga conmigo, que nunca tenga que volver. Y vamos a ver Nicodemo y la samaritana. Los dos se ocultan en la noche. Una al mediodía, ella al mediodía, él se oculta de noche. Nicodemo interpretó literalmente el nuevo nacimiento y ella interpretó literalmente el agua de vida. En Nicodemo Jesús le señaló la verdad espiritual y a la samaritana Jesús le llevó al deseo de conocer más. Y repasemos las similitudes entre Nicodemo y la mujer samaritana. Cuando consiguió la atención de la mujer, Jesús no respondió directamente a su pedido. Si quería el agua viva, tenía que venir con su marido. En Juan 4:16, y de repente todos sus pecados pasaron por su mente. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te confronta con tus pecados? ¿Evades la situación o se los entregas a Él para obtener su perdón? Y mis queridos, esa es la pregunta clave aquí. ¿Qué haces cuando Jesús te llama y te dice, puedo darte de beber agua de vida? Y eres entonces confrontado con tus pecados. ¿Qué haces? ¿Cómo le respondes? Descubriendo al Salvador. Miren esto. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Juan 4:25 y 26. Tuvo que haber sido algo poderosísimo el poder ella enterarse quién era el que estaba junto a ella. La primera reacción fue la negación. No tengo marido en Juan 4:17. Pero Jesús demostró que conocía su vida íntima. Ante esto, la mujer lo reconoció como profeta en Juan 4:17-19. Y por segunda vez la mujer intentó eludir toda referencia a su pecado, llevando a Jesús a una disputa teológica acerca de si deben adorar en el templo de Jerusalén o sobre la ruina del templo del monte de Gerizim en Juan 4:20. Y pacientemente Jesús respondió su pregunta y la llevó a decidirse a ser una verdadera adoradora de Dios en Juan 4:21-24. Ahora, la samarita solicitó de Jesús una aclaración que expresaba sus pensamientos. ¿Era él un profeta o el Mesías esperado? En Juan 4:25. Fue la única mujer que escuchó de labios de Jesús declararse el Cristo, el Mesías esperado en Juan 4:25. ¿Cómo descubriste a Cristo y lo aceptaste como tu Salvador? Y esa es la pregunta que todos a menudo debemos de estar haciendo. ¿Cómo es que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal? ¿Qué fue lo que hicimos? Y miren, proclamando al Salvador, nos dice que venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En Juan 4:29. Esta mujer samaritana, después de haberse encontrado con Jesús, no pudo hacer otra cosa más que llevar ese gran evangelio del conocimiento del Mesías, el Salvador del mundo. La llegada de los discípulos interrumpe la conversación. La mujer, llena de gozo, olvida su cántaro, la razón por la cual fue al pozo, y vuelve a Sicar en Juan 4:27-28, conociendo lo que iba a ocurrir a continuación. Y Jesús preparó a sus discípulos. En primer lugar, les indicó que hay algo que satisface más que la comida física: el gozo de dar a conocer a otros la salvación en Juan 4:31-34. En segundo lugar, les dijo que iban a cosechar
lo que otros habían sembrado en Juan 4, 35 al 38. Y la mujer compartió su testimonio y sembró la semilla en Juan 4, 29 al 30 y 39. Y Jesús regó e hizo brotar la cosecha en Juan 4, 40 al 42. El testimonio personal es la mejor semilla que podemos sembrar en el corazón de las personas. Cuán poderoso es tu testimonio acerca de lo que Jesús hizo en tu vida. Y mi querido, esto es sumamente importante, porque nosotros a través de lo que hablamos, de lo que predicamos, de lo que decimos, podemos traer a otros a los pies de Cristo. Pueden ver cómo nosotros nos comportamos, pueden ver qué podemos hacer en sus vidas, tan pronto como halló el Salvador. La mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer, a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Eso nos dice el deseado toda la gente, página 166 de Elena G. de White, ¿verdad? De igual forma, nos dice allí que Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz y las lluvias que refrigeran la tierra. La vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida. Esta mujer, mis queridos, esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dado. Mis queridos, tú y yo estamos llamados a ser igual que esta mujer samaritana, a conocer quién es el agua de vida, a entenderlo, a aceptarlo como nuestro Salvador personal y también compartirlo con aquellos que no lo conocen. Y yo te invito a ti, mi querido, a que puedas ser un testimonio para tu nación. Si eres dominicano, el testimonio de los dominicanos, el testimonio de los cubanos, el testimonio de los mexicanos, el testimonio de los puertorriqueños. Te invito a que tú puedas ser esa persona que lleve el agua de vida a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú nos has dado ser partícipes de esta salvación en nuestras vidas. Y te pedimos que puedas ayudarnos a poder ser portadores de ella. Que así como la mujer samaritana la tocó, la llevó a poder impartir palabra de vida a otros, también este evangelio en nuestras vidas nos ayudes a poder compartirlo con otro y atraer a otros a los pies de Cristo. Gracias, mi Jesús, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Mis queridos, como siempre, te insto a que puedas compartir esta lección con otros. Aquí la tienes, puedes encontrarla en YouTube a través de mi nombre, Joseph Class. De igual forma, si te entras a Spotify, a Podcast, a iHeartRadio, puedes buscar en su buscador Lección de Escuela Sabática Comentario y allá puedes encontrarla. Y una vez la tenga, no solamente la escuches, compártela para que otros puedan conocer de la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.